Noticias de última hora. No juegue con fuego, presidente Noboa, estamos preparados para responderle, dice la Fenosin. La Fenosin analiza si se unirá a la marcha convocada por el FUT para reaccionar ante la eliminación de los subsidios a las gasolinas. Hace un llamado a la CONAIE para tener una postura conjunta de rechazo. La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinos, Indígenas, Negras y Montubias, Fenosin, anunció este 27 de junio que reaccionará por el incremento en el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís, decretada por el presidente Daniel Noboa. Gary Espinosa, presidente de la Fenosin, dijo que se están reuniendo con sus estructuras de base para empezar a aplicar acciones de hecho en territorio, aunque no dio mayores detalles sobre posibles movilizaciones campesinas. También, dialogan con el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, para analizar la participación en la movilización nacional, que los trabajadores han convocado para el 4 de julio de 2024. Espinosa reconoció que ha mantenido contacto con el gobierno de Noboa, a través de viceministros, no para llegar a acuerdos sobre compensaciones por el alza de los combustibles, sino para persuadirlos que no apliquen la medida que, según el decreto, arranca el viernes, 28 de junio. No juegue con fuego, señor Noboa, la subida del precio de la gasolina es impresentable. Estamos preparados para responderle, advirtió Espinosa. ¿Qué propone la Fenosin? Pide al gobierno que retome el proyecto de focalización que se empezó a trabajar en 2022, a raíz de las violentas protestas en las que participó la Fenosin, junto a la CONAIE y los indígenas evangélicos, durante el mandato de Guillermo Lasso. Según Espinosa, esa propuesta está adelantada en un 90% y se la desarrolló de forma de técnica para no afectar a los sectores campesinos, aseguró. Se prevé que la semana entrante tengan un último acercamiento con el Ejecutivo, con el objetivo de que se derogue la medida que, para entonces, ya estará vigente. Caso contrario, la Fenosin dará por roto cualquier tipo de diálogo. El lunes, 1 de julio habrá una reunión con el FUT a la que Espinosa espera se una también la CONAIE y su presidente, Leonidas Issa, para definir con respeto una postura unificada de las organizaciones sociales. Seguimos con las noticias. En el caso Amistad. Exabogado de Correa recibió una oficina de $200,000 de Vivian Hernández. Varias empresas fueron vinculadas al caso por lavado de activos. El rastro de su dinero termina en Alfonso Zambrano Pasquel. La investigación por el presunto delito de lavado de activos en contra de Vivian Hernández, abogada guayaquileña, supuestamente cercana al expresidente Rafael Correa, continúa. El 26 de junio de 2024, la empresa BH fue vinculada al proceso. Esta entidad, que se dedica a la representación jurídica, está activa y se ubica en Guayaquil. Su única accionista, beneficiaria final y representante legal, desde su creación en 2022, ha sido Hernández. BHLAF se sumó al denominado caso Amistad. Previamente, ya habían sido procesados Hernández, Luis Ortiz, Erika Carvajal y las empresas Asesoramiento Global Integral Abogados BHV, también relacionadas con Vivian Hernández. Según la teoría de la Fiscalía, entre 2016 y 2023, Vivian Hernández y sus empresas movieron en el sistema financiero 22.4 millones, pero sus declaraciones en el SRI, de ella y sus empresas, reportan apenas 4.4 millones de ingresos. Por lo tanto, el Ministerio Público presume un presunto lavado de activos por 18 millones. Parte de ese dinero, según la Fiscalía, se habría movido a través de BHLAF, la compañía recién vinculada. Según la investigación de la Fiscalía, en su primer año de existencia, BHLAF no tuvo mayores ingresos. Sin embargo, desde 2023, cuando ya se estaban investigando los movimientos económicos de Vivian Hernández, los agentes rastrearon varios ingresos por 453.661. Ese dinero llegó a una cuenta de la empresa en el Banco del Pacífico. De esa cuenta también se registraron cheques pagados por 213.218. Parte de ese dinero terminó en poder de Carvajal y Ortiz, los otros procesados. Además, la Fiscalía asegura que, el 8 de mayo de 2023, esta empresa compró una oficina en el exclusivo edificio 100 Business Plaza, en el norte de Guayaquil, por 207.000. Para esto, Hernández, como representante legal de BHLAF, firmó una promesa de compra-venta, acompañada por una tabla de amortización que estableció los pagos periódicos que se harían por la compra del bien inmueble. Seguimos con las noticias. Cristian Espinosa es el nuevo embajador de Ecuador en Estados Unidos. La designación obtuvo el beneplácito de Washington 4 meses después de la salida de Yvonne Baki. Ecuador vuelve a tener un embajador en Estados Unidos, después de 4 meses de que Yvonne Baki fue removida del cargo el pasado 5 de febrero. La Cancillería informó el jueves, 27 de junio, que el gobierno estadounidense otorgó la aceptación y beneplácito para Cristian Espinosa Cañizares, embajador extraordinario y plenipotenciario designado por Ecuador. Cancillería indicó que el nuevo embajador es un diplomático de carrera desde 1987, especialista en multilateralismo, comercio internacional y negociaciones comerciales. Espinosa fue representante permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas. También ha representado al país en otros organismos internacionales. Ha ejercido varios cargos en el sector público. Fue viceministro de Relaciones Exteriores, director de Relacionamiento Interinstitucional y encargado de la sección económica, director general de la Comunidad Andina y viceministro de Comercio Exterior e Integración, encargado de las negociaciones comerciales del Ecuador.
Además, fue jefe negociador del Ecuador para el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos entre los años 2004 a 2006. También fue jefe negociador en representación de los países andinos de los acuerdos CAN-Mercosur. Fue director metropolitano de Relaciones Internacionales en el municipio de Quito y coordinador en representación de Quito para la Conferencia de Naciones Unidas Hábitat 3. En el sector privado fue presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción del Ecuador y directo ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana. Ha sido docente en varias universidades. Seguimos con las noticias. Una avioneta privada que transportaba lingotes de oro y dinero en efectivo fue atacada al despegar del aeropuerto en Santa Rosa. Efectivamente, la avioneta transportaba $3 millones en efectivo y lingotes de oro valorados en 5 millones. Al momento del despegue, esta fue interceptada, por lo que tuvo que regresar de inmediato hasta la ciudad de Guayaquil. Nosotros hemos preparado un reportaje y les tenemos más detalles. Un reporte de la Dirección de Aviación Civil informó que la avioneta salió este miércoles a las 18 horas con 12 minutos desde Santa Rosa hasta Guayaquil, cuando fue interceptada por delincuentes. Este noticiero tuvo acceso al informe de la torre de control del aeropuerto de Santa Rosa, donde señala las novedades suscitadas con la avioneta de matrícula HC-COW. El reporte técnico que recoge los testimonios de un guardia de seguridad y el técnico despachador de vuelo da a conocer que sujetos realizaron disparos desde las inmediaciones del aeropuerto y que no ingresaron a la pista como tal. Esto permitió que las operaciones continuaran sin novedad hasta el cierre de las operaciones en el aeropuerto de Santa Rosa, que fue hasta las 20 horas. Durante la inspección de la zona se pudo constatar casquillos de bala a 400 metros de la pista. La Dirección General de Aviación Civil precisó que en la avioneta viajaba el capitán y 2 pasajeros, quienes resultaron ilesos. Al aterrizar en Guayaquil, la aeronave se detuvo en la pista y reportó un derrame de combustible causado por los impactos de bala, lo que detuvo las operaciones en la terminal por alrededor de 13 minutos. Además, informarles que la Policía Nacional aún no ha dado información de la procedencia del dinero y también de los objetos de alto valor que transportaba esta avioneta. Esta es la información. Mientras crecen las denuncias por presuntos casos de corrupción en la justicia, el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, reconoce que hay jueces que se han vendido al mejor postor. Sin embargo, él cree que hay una responsabilidad compartida con fiscales y policías. Fue invitado a la reinauguración del edificio de la Corte Provincial de El Oro. Al término del evento, la prensa local abordó al titular del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, para hacerle saber que los problemas en la justicia en esa provincia también no empiezan ni terminan con la remodelación de edificios. Esto a propósito de las declaraciones que hizo días atrás el jefe de la policía en Pasaje. Román dijo que hay responsabilidad compartida. Si la policía no hace bien un procedimiento, si el fiscal no lleva un buen proceso, no lleva pruebas, ¿qué tiene que hacer el juez? Poner en libertad. Pero reconoce que hay jueces que se han vendido al mejor postor. Si usted ve los casos metástasis, los casos purga y los casos plaga, están la mejor muestra. Esos son jueces que vendieron su título, vendieron su preparación. ¿En qué? Para el mejor postor. Nosotros tenemos una camisa de fuerza que nosotros, de error inexcusable, tenemos que tener declaratoria previa jurisdicción. Y eso se refleja en el descontento ciudadano. Simple y llanamente hay que combatir la delincuencia encorbatada, porque desde ahí es donde nos están causando tanto daño. En la costa, en la sierra, por igual. Mientras la policía y el ejército hace todos los esfuerzos, los señores jueces hacen maravillas. O sea, los cogen a los delincuentes y por ahí mismo lo van votando. No, pues eso está mal. Este noticiero ha revelado audios que desnudan lo que en algunas unidades judiciales es cosa de todos los días. Transar, un verbo ahí más que conocido. Son las voces de una abogada y una funcionaria judicial reafirmando el tarifario que algunos jueces y fiscales de unidades judiciales del Guayas tienen a disposición del crimen.
Ese día yo le dije al fiscal, doctor, ¿y cómo hacemos con el juez? Él me dijo, yo me arreglo con él. No sé cómo harán ellos sus negocios internos. Si va a necesitar, como le digo, abogado y va a necesitar plata. Normalmente les piden creo que $2,000 o 1,500, porque el abogado es el que tiene que transar con el juez. Dos de varios que se han mostrado en este informativo y que revelan, en medio de propuestas de reformas al COIP, iniciativas de transformación en el sistema de justicia, la necesidad de una depuración urgente. Para mí la justicia, una podredumbre, disculpe la expresión, pero ese es el malestar que yo siento en mi ciudad. En una crisis de seguridad. El presidente Daniel Noboa dio plazo de 90 días para que unidades de la red de salud pública pongan en funcionamiento sus equipos de diagnóstico. Los directivos que no cumplan con esta disposición serán removidos de sus cargos. El decreto 302, emitido este 26 de junio por el presidente Daniel Noboa, ordena al Ministerio de Salud Pública poner en operación y funcionamiento todos los equipos de diagnósticos en las unidades de salud del país, con el objetivo de mejorar la atención médica. El documento señala concretamente a qué tipo de equipos se refiere y señala tales como tomógrafos, máquinas de rayos X, ecógrafos y monitores. Y aunque el gobierno da un plazo de 90 días para que se pongan en funcionamiento al 100% todos los equipos médicos aquí en el hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, las necesidades urgen. Según la disposición, la optimización estará a cargo de las autoridades zonales y gerentes de los hospitales, quienes de no cumplir serán removidos de su cargo. Asimismo, se le exige al Ministerio de Salud Pública la verificación y control del cumplimiento de la totalidad de la jornada laboral del personal sanitario. Esta medida llega en medio de críticas por la baja ejecución del presupuesto de salud, que alcanza apenas los $20 millones en 6 meses de gobierno y representa tan solo el 10% de lo proyectado para este año en inversión. El Ministerio de Salud solicitó a la Contraloría General del Estado un examen especial a los procesos de contratación de insumos médicos, luego que la Comisión Nacional Anticorrupción denunciara irregularidades. 54 procesos en hospitales públicos fueron analizados, cuyo valor bordea los $35 millones. Fue con este comunicado que el Ministerio de Salud anunció que pidió a la Contraloría General del Estado un examen especial a los procesos de contratación de medicinas e insumos médicos por supuestos actos de corrupción en los hospitales públicos de Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta y Durán. La alerta la emitió la Comisión Nacional Anticorrupción el pasado 24 de junio, cuando presentó en Fiscalía la denuncia sobre mecanismos que favorecerían a determinados proveedores de insumos durante los últimos 16 meses, entre ellos empresas ya investigadas por la justicia. Se demuestra que en 54 procesos de diversos hospitales, ¿quiénes son los proveedores? Gente que ha sido cuestionada, tienen como RUG elaboración de ropa, elaboración de zapatos. Estamos hablando de alrededor de 35 millones de dólares. De este valor, 26.4 millones, es decir, el 77%, corresponderían a hospitales del ministerio, mientras que 7.9 billones, es decir, el 23%, al IES. En Quito, el hospital del IES del Sur, están los hospitales como el Monte Sinaí, el Hospital Carrasco de Cuenca. Hay hospitales en donde los proveedores se repiten sucesivamente. Soldan Corporation, por ejemplo, ha obtenido contratos por más de $11 millones. Sus accionistas ya estuvieron involucrados en un esquema de corrupción en 2020, pero el año pasado fueron declarados inocentes porque Fiscalía retiró la acusación. Lo más grave, dice Rodas, es que en la mayoría de estos procesos de contratación solo participan 2 oferentes y que cuando ya se hace la adjudicación tampoco se pide un anticipo. Cobran al final y dicen que son por patriotas, que es falso. No reciben los anticipos porque el sistema financiero del país no puede entregar garantías a personas que están en entredicho. Aunque el ministerio rechazó el cometimiento de delitos, aseguró que colaborará con la justicia y que fortalecerá los controles internos y externos para garantizar la legalidad de las adquisiciones. Seguimos juntos y está previsto que el gobierno decrete un nuevo estado de excepción este viernes por solicitud de varios alcaldes. Hace pocos minutos, representantes de la Asociación Mundial de Juristas expresaron su apoyo a esta medida. Así es, tras los hechos violentos que continúan registrándose en varias provincias del país,
tenemos conocimiento de que algunos alcaldes han solicitado al presidente Daniel Noboa que se emita un nuevo estado de excepción. Sabemos que esto podría darse el día de mañana cerca del mediodía y que se trataría de un estado de excepción focalizado. Sin embargo, recordemos que fue apenas el 13 de junio cuando la Corte Constitucional declaró inconstitucional el último estado de excepción del presidente Daniel Noboa decretado para 7 provincias del país y un cantón de la provincia de La Suay. La Corte Constitucional señaló que no hay las razones suficientes para continuar utilizando esta medida. Hace pocos minutos, precisamente, representantes de la Asociación Mundial de Juristas señalaron que ellos han realizado una observación en el Ecuador y que emitirán un informe esta tarde para presentarlo ante la Secretaría Jurídica de la Presidencia, apoyando y avalando los estados de excepción, pues consideran que la situación del país así lo requiere. Escuchemos lo que dijeron. Consideramos que el estado de excepción es una medida de protección del Estado de Derecho. Nosotros, desde un punto de vista completamente independiente, hemos analizado la situación. El reclamo de los alcaldes nos dice mucho. La población también de Ecuador está en una situación también de reconocimiento de la necesidad de tomar determinadas medidas excepcionales que en su momento además fueron avaladas por la Corte Constitucional, y sobre los mismos principios y sobre la misma doctrina de la Corte Constitucional de la República de Ecuador, consideramos que las razones que llevaron al primer estado de excepción continúan. Este informe que se estará presentando tiene como propósito contribuir desde la objetividad, desde la toma de distancia también, con una opinión jurídica que seguramente puede ser interesante para ese proceso conjunto que está haciendo toda la sociedad ecuatoriana, que es seguir avanzando en un proceso inagotable, permanente, de fortalecimiento del imperio de la ley. Esperan que estos criterios jurídicos que señalan están avalados por más de 3.000 juristas en el mundo, sean escuchados por la Corte Constitucional para que en esta ocasión dé vía libre a este nuevo estado de excepción que se vendría para algunas provincias del país.